Hola, ¿qué tal? Yo soy Paulina Martínez Y yo soy David Ledesma, y esto es Paralelos Celestes. El día de hoy vamos a platicar sobre la dualidad, sobre las imágenes que se forman cuando nos asomamos a la orilla de un charco o a la profundidad de un lago. Nuestro tema de hoy es espejos. ¿Y cuáles son nuestras secciones, Pau? Como en todos los programas, tendremos nuestras queridas disertaciones y también nos vamos a asomar un poco a la obra de Joran Petrovic con un fragmento de Atlas descrito por el cielo en nuestra letra del día. Y asimismo, también vamos a explorar nuestra energía, cómo fluye en nuestro cuerpo en nuestra sección. Arte, cuerpo y movimiento. Así es. Así que es momento de acercarse al espejo. Y los horóscopos letrados, no los olvides. Ah, claro, los horóscopos letrados. No, En nuestro no, momento quédate aquí esotérico. para descubrirlos, para ponernos esotéricas. Ahora sí, empezamos con Paralelos Celestes. Acércate al espejo y prepárate. Y bueno, en nuestras disertaciones, en nuestra primera parte, pues sabemos que los espejos en la literatura juegan un montón de papeles, ¿no? Son ventanas hacia otros mundos, pero también son una especie de microscopio, ¿no? Que nos permite hacer un análisis sobre nuestras acciones y sobre quiénes somos en realidad, ¿no? Al respecto, me gustaría, pues sí, dar inicio a esta disertación y conversando un poco sobre qué lugar ocupan los espejos en nuestras vidas diarias. ¿Crees que tienen una función en el desarrollo de la persona? ¿Cuál es el simbolismo que tú ves en los espejos? Creo que irremediablemente la tienen, ¿no? O sea, sí representan un juego muy importante en la sociedad, ¿no? Tanto de manera individual como de manera colectiva. Y yo estaba pensando como en este acto de mirarte, ¿no? En esta imagen que hace el espejo de uno, en el reflejo. Y pienso en Lacan, por ejemplo, él mencionaba cómo en la infancia es este momento en el que el niño o la niña se reconoce en el espejo, se reconoce a sí mismo y es el momento fundante del yo, Ujú. ¿no? O sea, es un momento que en el desarrollo personal es importante, ¿no? Claro. Y es Un hito, ¿no? En ese desarrollo. Claro, porque es un descubrimiento. Incluso yo he visto videos de cómo le ponen a los animales espejos que nunca se han visto en un espejo. Ujú. Y así es bastante bonito, incluso puede ser chistoso, pero es muy profundo el cómo actúa, ¿no? O sea, cómo se sorprende Como los cuando perros que le ladran ajá. los espejos. Sí, o que se enoja, El mío ¿no? luego lo hace. ¿Sí? Sí, sí, como de pronto se sorprende ante los espejos y les Se ladra. asustan, ¿no? Sí. Sí, porque es algo que no están entendiendo, ¿no? Porque están viendo precisamente la imagen, pero es como, ¿qué es eso? Ujú. ¿Por qué no puedo ir ¿Y de hacia dónde ellos, salió no? ese perro? Ajá, justo. Y pues yo creo que a nosotros nos pasa lo mismo, ¿no? O sea, yo me acuerdo de niña, a mí me gustaba mucho, o sea, podía pasar horas viéndome Mirándote. al espejo, pero me encantaba como jugar de esta manera en la que me quedaba fijamente viéndome hacia el espejo y yo sentía que me cambiaba la cara. Haciendo luchitas a ver quién quitaba primero la mirada. Si tú o la del ¡Qué espejo. miedo! Imagínate que la otra lo hubiera quitado antes. No, seguro Habría no, sido qué horror. aterrador. Sí, totalmente. Pero pues creo que eso, ¿no? Justo es importantísimo ese reconocimiento porque se habla mucho de nuestra sociedad, ¿no? Ujú, Y también me lleva a pensar cómo ahora quizá los espejos pueden ser un antecedente de lo que son ahora las pantallas, ¿no? ujú. Porque también es un acto el cómo nos mostramos al mundo, ¿no? Erving Goffman es un sociólogo canadiense, hablaba de esa cuestión, de cómo los espejos funcionaban para prepararnos ante, o sea, cómo ser vistos, ¿no? Entonces pues, te preparabas o sea, a preparar esta fachada, ¿no? Ujú. Él hablaba de cómo la vida es como una obra de teatro y entras en personaje, ¿no? Y Cómo eso fue evolucionando con la fotografía, como dices, con las claro, pantallas, con el cine y ujú, con el las redes hecho sociales y con la pantalla de total. cómo te muestras el performance, ¿no? Sí, O sí, sí, sea, sí. lo performático. Y es interesante. O sea, para bien y para mal, o más allá de para bien y para mal, pues sí es algo completamente, es un hito, ¿no? Ujú. En cómo los espejos tienen este lugar en nuestras vidas, ¿no? Así es. Y bueno, por ejemplo, hablando de esto, yo pienso, ¿no? O sea, ¿cómo crees que cambia la relación de cómo nos relacionamos con nuestra imagen, con el espejo, con el tiempo, ¿no? O sea, porque nos miramos, pero también nos miramos transformarnos, ¿no? O Ujú. sea, nos miramos envejecer,
vamos viendo cómo cambia, ¿no? Y cómo crees que esto, o sea, cómo crees que tu relación o la relación como seres humanos cambia o afecta en nuestras vidas con esto, ¿no? ¿Qué pueden enseñarnos los espejos del tiempo y de la memoria y de estos cambios? Pues yo creo que tienes bueno, uno como persona tiene con los espejos una relación más o menos paralela, que se alimenta mutuamente con la autoestima, ¿no? Y con la imagen propia que tenemos de nosotros. En el sentido de podemos estar muy a gusto con los espejos y podemos estar muy en conflicto con ellos, y creo que esa relación ni siquiera no es lineal, o sea, creo que va variando incluso en un mismo día, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que son justo un reflejo de cómo nos sentimos con nosotros mismos y a la vez también son el input, ¿no? Son el estímulo que influye en cómo nos sentimos con nosotros mismos, ¿no? Y podemos ser precisamente como Narciso y no vamos a poder dejar de jugar con esto hoy, podemos ser como Narciso y estar profundamente enamorados de De nuestro nuestro espejo, ¿no? reflejo, ¿no? El mito griego en el que Narciso se enamora de su imagen reflejada en un estanque y termina muriéndose porque no puede alejarse de esa imagen, ¿no? Ujú. Que pues sí es un poco este cautionary tale sobre no estar demasiado clavado con la imagen de uno mismo, ¿no? ¿Y qué crees que nos dice ese mito hoy? Me gusta que menciones a Narciso porque justo yo leí alguna vez en un prólogo de una antología dedicada a los espejos en la Ujú. literatura, que se llama A través del espejo, perdón, de Andrés Ibáñez, y él hablaba de una lectura distinta de Narciso, ¿no? De cómo siempre se le ha dado a este mito esta lectura del narcisismo, el amor propio y Algo tan, totalmente malo, además, ajá, ¿no? malo, enfermo y así de que te mata, ¿no? Ujú, Pero él decía como, a mí me pareció muy interesante su lectura porque más allá de decir que el momento en el que Narciso se asoma al estanque y se reconoce en el reflejo, más allá de enamorarse de sí mismo, ¿por qué no hacemos esta lectura de que en realidad él descubrió su otredad? mm, ¿No? qué Y es bonito. como un descubrimiento de la otredad de uno mismo, ¿no? De reconocer que eso que está viendo no es él, sino es su imagen, ¿no? Es su Ujú. reflejo, ¿no? Y cómo esto lo llevó, pues, bueno, al mito, ¿no? Que ya sabemos que se cae el estanque y se muere y se convierte en esta planta, ¿no? Pero esto también o sea, a mí me gustó mucho esta lectura porque te levanta muchas preguntas, ¿no? O sea, ¿qué significa descubrir que eso que veo no soy yo realmente y nunca lo voy a hacer, ¿no? O sea, yo realmente no me voy a ver nunca como me miro, ¿no? Yo Sí, solo voy a ver una representación de mi imagen, y es una ¿no? parte separada de ti, pero a la vez inherente a ti. Ujú. Es paradójico. Porque también es como este acto de mirarnos Ujú, y también no siempre reconocernos, sino incluso desconocernos, ¿no? Mirarnos como extraños, claro. ¿no? Y también esto, o sea, nos lleva a pensar que, o sea, sí, supongo que como cualquier emoción humana, cuando estás embebido en ella, es peligrosa. O sea, como Ujú. el superaprecio de uno mismo, pero al final necesitamos un poco de ese aprecio, mucho de ese aprecio para navegar en la vida, ¿no? Y para Completamente. existir con dignidad en el espacio. Claro, porque también mirarnos es entender que ocupamos un espacio en el mundo, ¿no? Sí, Y ocupar un espacio en el mundo también es reclamarlo reclamarlo, totalmente. justo. Mm, O sea, sí. Yo también pensaba en este cuadro, o sea, invariablemente pensé en espejos y pensé en Las Meninas sí, de Velázquez. ajá, Y bueno, en el episodio anterior mencioné esta novela de Orbital, sí. que nada tiene que ver con los espejos, pero hace una reflexión que me pareció bonita y pertinente para ahondar en este tema. Y habla de las meninas, de cómo ella dice, lo voy a leer tal cual, ¿no? Ella Sí. dice, o sea, hace la reflexión de este cuadro, ¿no? De que es un cuadro que fue bastante disruptivo porque quién mira a quién, ¿no? Ujú, A quién estaba retratando Velázquez, ¿no? De quién se trata el cuadro, quién lo está mirando, porque hay espejos, porque el pintor está en la pintura, porque es algo completamente disruptivo para su momento y que fue como
muchas un hito, ¿no? capas de realidad, quizás de representación, más que de Justo, realidad. ¿no? Ajá. Y entonces esta Samantha Harvey dice, ¿es el arte o la vida misma un conjunto de ilusiones o trucos dentro de una conciencia que trata de comprender la vida? Y bueno, a mí me gusta esta disertación porque, o sea, quise traerla a cuento hablando de los espejos, de las ilusiones, porque es hasta algo borgiano, ¿no? El cómo se presentan las múltiples realidades, hablando de los reflejos, las ilusiones mismas, ¿no? Y pues hace que al hablar del cuadro como pues quizá eso es que son los espejos, ¿no? O sea, son muchas cosas, ¿no? Sombra, reflejo, ilusión. Y pues Frenesí. frenesí, una ilusión, que es la vida, una ilusión, decía Calderón de la Barca. Pero pues no, pues solo quería mencionarlo porque me parecía pertinente, ¿no? Y pues eso, ¿te parece que pasemos a la siguiente sección? Muy bien, pues vámonos a la letra del día. La letra del día. En nuestra sección La letra del día, Pau nos va a leer un fragmento de la obra de Goran Petrovic en menos de lo que tarda este reloj completar su ciclo. El cuarto espejo. Durante mucho tiempo nos estuvo asediando una plétora de preguntas. ¿Dónde viven los espíritus? ¿A dónde van cuando no hacen las cosas que hacen? ¿Se esconden dentro de la casa o fuera de ella? Sintiéndose llamado a desenredar el enredo, Herrero empezó una investigación con el propósito de encontrar el comienzo de ese ovillo. Por la mañana a todos nos hacía preguntas. ¿Habíamos notado algo extraño? ¿En qué parte de la casa se oía el movimiento? El que colaboraba con ellos mejor que lo reconociera porque él de todos modos iba a enterarse de todo. Apuntaba y comparaba nuestras respuestas con cuidado. Antes de acostarse, espolvoreaba el suelo con harina para descubrir incluso la huella de una hormiga y, por supuesto, las de tantos duendes. Sin embargo, no se podía hacer nada. El misterio permanecía con tal obstinación. El suspenso del cuento de detectives en el cual el herrero tenía el papel principal se estaba convirtiendo en una serie humorística. Y entonces, cuando ya pensábamos que este caso enredado no podía desenredarse, cuando su ovillo empezó a quedarse en los rincones de la memoria, todo se esclareció igual que en la palma de una mano. Por ejemplo, se hace obvio cualquier objeto menor que esa palma. Todos instintivamente retrocedimos ante el espejo. Por la noche y por la mañana, cuando los espíritus pasan con mayor asiduidad, de un mundo a otro, la superficie del espejo oriental se alborota como un arroyo lleno de truchas. La lámina se frunce, los espíritus invisibles entran y salen con tanta frecuencia como si nuestro espejo fuera el paso central hacia el imperio del reverso para todo el suburbio. A veces algún insecto narcisista se lanza contra su doble y ambos desaparecen del otro lado de la superficie. Esto fue de Joran Petrovic, El cuarto espejo, fragmento del libro Atlas escrito por el cielo. Muy bien, la letra del día. Horóscopos letrados. Y llegamos a nuestra sección de horóscopos letrados. Sagitario, Sandra Cisneros. Eres puro amor y caramelo para quienes saben leerte. Tus aventuras son tan vastas que siempre tienes algo nuevo que contar, aunque a veces resultan tan fantásticas que no se sabe que es real. Cuéntame algo, aunque sea una mentira. Suelen decirte tus amigues cuando se reúnen a escuchar tus chismes. La vida te ha llevado lejos de casa, pero tú llevas ese hogar en el corazón y de cuando en cuando vuelves a él por los que no pueden irse tan fácilmente como tú. Virgo, Borges. Si te preguntan algo y no sabes, lo inventas. Y quién sabe cómo, pero siempre aciertas. Porque si existiera una enciclopedia imaginaria que colocara la información en tu mente al instante, tú la tendrías. Algo como un ChatGPT, pero místico, fantástico e imposiblemente real. Eres de los que no se andan con medias tintas. Cuando se trata de pensar lo inimaginable, no solo lo piensas, lo creas ad infinitum. Por eso todos te quieren cerca, porque no solo das soluciones a problemas caóticos, sino que también abres portales a realidades alternas. A todos entretienes, pero también a todos enredas. Así que no te emociones tanto y recuerda que a veces el camino recto también existe, aunque prefieras perderte en laberintos. Consejo estelar, siempre que no sepas dónde estás, recuerda que solo debes dar vuelta a la izquierda. Amuleto, las escaleras.
Siéntate en ellas y una leve de posibilidades se abrirá a tus pies. Leo, Ray Bradbury. No hay distancias largas para ti cuando te propones una meta. Con tu determinación, Marte está a la vuelta de la esquina. Lo tuyo es soñar a lo grande y aprenderlo todo. No importa el lugar en que te encuentres, siempre hallarás el tiempo para imaginar nuevos mundos, sea en un puesto de periódicos o en una biblioteca pública. Es cierto que a veces parece que el mundo está al revés y que los bomberos causan incendios en lugar de apagarlos, pero no desesperes. Vendrán lluvias suaves que te harán sentir en un picnic de 1 millón de años. Mm. Consejo estelar, si lo tuyo es la escritura, recuerda mantenerte ebrio de ella para que la realidad no pueda destruirte. Aries, Joran Petrovic. Nadie como tú para vivir en un atlas imposible, donde cada ruta bifurca hacia un mundo distinto y siempre eres tú el primero en explorarlo. Tu espíritu aventurero es la brújula que guía tu vida. Para ti el problema nunca será a dónde ir, sino cómo regresar. Recuerda que siempre es necesario volver a casa, solo así se abre el nuevo camino de la nueva aventura. Por eso cuando se trata de viajar y descubrir, todos buscan tu compañía. Contigo cada viaje es un mundo nuevo. Consejo estelar, cuando te sientas atrapado, recuerda mirar hacia arriba y dibujar tu mapa. Tu intuición y las señales del cielo siempre te guiarán. Amuleto, un atlas invisible que el cielo te irá describiendo paso a paso. Y esos fueron nuestros horóscopos letrados. Arte, cuerpo y movimiento. Arte, cuerpo y movimiento es esta sección donde hablamos sobre la relación entre la cultura, la literatura y, bueno, la expresión corporal, ¿no? Las múltiples formas de tanto de expresión como de entrenamiento, el hecho de cultivar el cuerpo. Y en esta sección, ¿qué nos vas a platicar, Pau? Bueno, yo quise elegir la disciplina de la danza para hablar en este capítulo, porque cuando pensé en el tema de espejos, pienso mucho en la danza, ¿no? Porque creo que es una forma en la que muchas veces se puede manifestar esto, ¿no? O sea, es muy, no sé, no quiero decir fácil, ¿no? Pero me parece un poco obvio a veces, pero no en el mal sentido, sino de que, pues, hablando de espejos, reflejos y todo esto, en la danza se presta mucho a Son esto, parte del ¿no? juego de la danza un poco, ¿no? Totalmente, ¿no? Y entonces me di a la tarea de investigar y buscar piezas que retrataran esto y encontré una, o sea, que es de la que les voy a platicar. Es un ballet contemporáneo Sí. que sí está, o sea, en su momento fue muy disruptivo, ¿no? O sea, porque sí rompió con este ballet clásico, sin embargo no lo abandonó por completo, ¿no? La técnica la tiene y es hermoso, o sea, tienen que verlo. Se llama In the Middle, Somewhat Elevated, de William Forrest. Este ballet se presentó por primera vez en 1987 y fue presentado para la Ópera de París. Y bueno, ha tenido múltiples pues, representaciones a lo largo de los años. La música que lo acompaña es justo también parte de lo que lo hace un ballet contemporáneo y diferente a lo clásico porque es música industrial. Y el compositor de esta música es Tom Williams, ¿no? Y bueno, pueden encontrar fragmentos de este ballet, les voy a dejar los links en la descripción del video y también en los comentarios. Pueden encontrar fragmentos en YouTube, pero también está la obra completa en dos plataformas que me di a la tarea de buscar, que son plataformas dedicadas a estas piezas y que las son de paga. ¿Al ballet en general, a la danza o a esto? A la danza y esta... creo que también al teatro, ¿eh? Ah, ok, No ok. estoy segura de eso del teatro, pero creo que una Las sí, artes ¿no? escénicas un poco. Sí, porque una es Medici.tv y otra es Digital Theater, ¿no? Ok. Entonces sí, les voy a dejar los links ahí para que si quieren, la exploren y la disfruten. Y ya cuando se presente o haya una presentación en vivo y lo sepan, díganos, y si no, yo les aviso porque yo creo que sería algo que vale mucho la pena ver, ¿no? Y este ballet es muy explosivo. O sea, la música de por sí lo acompaña así, o sea, como que lo acompaña es muy dura, ¿no? O sea, es industrial, es dura. Pero la coreografía juega con hace estos juegos de simetría, pero también de desequilibrio, ¿no? O sea,
asimetría y también se rompe, ¿no? Y juega con esta situación de los reflejos en la que entonces los bailarines pueden representarse como reflejos, pero también como si se multiplicaran, pero también como que se fragmentan y como que también se retan y también entonces de repente hay una armonía, o sea, es muy bonito, o sea, es muy disfrutable de ver porque hay muchos juegos de simetría y desequilibrio en este ballet, ¿no? No tengo muy claro qué esperar, pero por como me lo cuentas, o sea, estoy un poco visualizándolo y me intriga un montón, así que... Sí, es bastante interesante, sobre todo si te gusta mucho la danza, ¿no? O Ujú. sea, y pues en su momento fue tan disruptiva y tan, pues qué palabra, tan prometedora, Sí. que la catalogaron como una obra maestra, ¿no? O Ujú. sea, sí fue de las cosas que investigué, sí, Que fue descrita como una fulminante, ¿no? obra Así. maestra, ajá. Ya. Y pues yo se los recomiendo mucho, disfrútenla, dejaré los links como ya dije 1000 veces. Y pues disfrútenla. Muy Y bien. esto fue Arte, Arte, cuerpo y Cuerpo y movimiento. Movimiento. Continuamos con nuestras disertaciones sobre los espejos. Cuando dijimos que íbamos a hablar de este tema, yo me quedé pensando sobre cómo se integra en la literatura, en el cine. Me vino un poco a la cabeza la película del Cisne Negro de Darren Mm, Aronofsky ujú. y pensaba en cómo el espejo en esta historia es esta ventana de la personaje principal del Cisne Blanco de Natalie Portman hacia este lugar tan escondido, tan reprimido por ella misma, que se ha fragmentado por completo, ¿no? Que es el cisne negro, ¿no? O sea, el cisne blanco frente al negro. Y nada, me quedaba pues pensando un poco en eso, en la autorrepresión y en tan fuerte que puede ser que sientas que te divide en dos personas, ¿no? Y eso, preguntarte qué piensas sobre la represión. O sea, para mí siempre reprimirlos ciertas cosas que me parece que son básicas. Bueno, cuéntame un poco sobre eso, ¿cómo lo ves? Pues es que pienso como en que los reflejos también pueden ser leídos como la sombra, ¿no? O Ujú. sea, que tu propia imagen reflejada puede también ser tu sombra, ¿no? Y eso me hace pensar en lo que hablábamos hace ratito de Narciso y De la cómo otra edad. descubre su otredad y cómo se desconoce, ¿no? Y cómo quizá en ese desconocimiento es porque encuentra cosas que no le agradan o que no miraba o que él no alcanzaba a ver de sí mismo, ¿no? Ujú. Y que eso nos puede pasar como en esta película, ¿no? Que ya no me acuerdo mucho la verdad, pero justo, sí, o sea, lo que decías, ¿no? Que justo el espejo le servía de ventana para poder mirar esta oscuridad de ella, ¿no? Y, y pues sí, pienso que, De pues, al- ajá, No, 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 dime, es que él pensaba que de alguna forma son un contacto necesario, ¿no? Con esta otra parte de nosotros que a lo mejor no nos gusta o no queremos, ni siquiera quisiéramos que incluso no existiera, pero que solo negarla no es la manera correcta de procesarla, ¿no? claro, creo que también tiene que ver con esta cosa de a veces incapacidad de poder mirarnos a nosotros mismos, Ujú. ¿no? Porque quizá tenemos una idea de quién soy yo, de quién soy, ¿no? De quién, cómo me muestro y cómo me miro ante el mundo, pero en realidad esa es mi idea, ¿no? Más, ¿no? Yo no sé realmente cómo me miras tú, ¿no? O sea, Ujú. porque nunca voy a poder verme, ¿no? En ese sentido. Esa idea siempre es un poco Y perturbadora, ¿no? No perturbadora, sino inquietante. O sea, como nunca sabré cómo soy sí, percibido porque desde justo fuera. en este prólogo que yo mencionaba anteriormente de Andrés Ibáñez, hablaba de cómo esta lectura de Narciso, ¿no? Y mencionaba que hay una meditación tibetana Ujú. en la que consiste en mirarte al espejo, ¿no? Y consiste en meditar y mirarte al espejo, y no me acuerdo muy bien cómo funciona, pero de que te miras al espejo por determinado tiempo, un considerable tiempo, y que al final tocabas el reflejo y te dabas cuenta que no era nada, que no sentía nada, que no, o Mm. sea, que ese reflejo no siente nada, ¿no? Y pues es una forma de verlo también, ¿no? Cómo es que la imagen no es precisamente lo No real. eres tú, no, no tiene esa importancia, ¿no? Ujú. Hace rato Y me sin embargo recordaste, es real para los demás, ¿no? claro, sí, 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 es la forma en que los otros te Ajá. perciben. No, nada, que hace rato me recordaste esta cita de Jung, quien mira hacia afuera sueña y quien mira hacia adentro despierta. Ay, qué lindo. Ujú. Ujú. Claro, es esta como, pues sí, este despertar de conciencia de mirar hacia nuestro interior, ¿no? Más Mirarse allá a uno de, mismo. ajá.
mirarnos más allá de nuestra imagen y nuestra representación, ¿no? Sí. Ujú. Y tú Sí. querías hablar un poco sobre esta Oh, parte. hablando de esto como que, o sea, obviamente poniéndonos esotéricas, ¿no? O Ujú. sea, hablar de espejos también es hablar de mundos esotéricos en los que Ocultos. ocultos, portales, umbrales, ¿no? O sea, Ajá. yo sí crecí en una familia bastante esotérica, en la que a la fecha me da miedo tener espejos en mi habitación para dormir, porque es el momento más vulnerable, tomen nota. Y que, ¿por qué, no? O sea, ¿qué sucede aquí, no? O sea, O ¿cuál sea, es se supone que no debes tener espejos en en... tu habitación? Ok. Porque pueden entrar espíritus o personas a visitarte, Ah, personas que estén estudiando las artes ocultas, qué oscuras, o no sé, fuerte. como, o sea, a ver, o sea, claro, en la literatura se han descrito esta idea de los espejos, ya lo mencioné con Borges, o también pienso en Pizarnik o Salvador Elizondo, y este terror poético que hay, que le tenían a los espejos, ¿no? O sea, yo decía, yo luego, ¿no? Con estas ideas, porque, de que hay como, ¿cómo decirlo? O sea, los masones utilizan los espejos para visitar a las personas, Ujú. ¿no? Entonces, de ahí viene el miedo mío, en la que entonces, si tienes espejos en tu cuarto para dormir, tienes que taparlo para que no te visiten, porque cuando te visitan pueden hacerte trabajos o cosas así, ya no sé, yo no sé de Hacerte masonería, ¿no? trabajo. Pero cuando yo leo a Pizarnik, o sea, dentro de mi pensamiento mágico, y leo este terror que le tenía a los espejos, yo sí, la verdad, lo voy a confesar, yo sí llego a pensar así como, pues chance y la visitaban. ¿Qué vio ella que Ujú, yo o sea, no, quizá no? más allá de que vio, o sea, lo que sentía, ¿no? Sí. O sea, como que a veces puede ser suficiente. Y bueno, y no, eso se los dejo a cada quien, ¿no? Cada Sí, quien, sí, sí. ustedes qué pensarían, ¿no? A mí me da esta sensación como de qué ávidos estamos de magia Ujú, en nuestras vidas y qué ávidos estamos como de misticismo, de eso, de saber que existe otro plano de la realidad al que no podemos acceder, ¿no? Y de generar todas estas historias en torno a objetos que posiblemente nos atraigan por nuestra dificultad de entenderlos, por su propia belleza, porque los espejos son bellos en sí mismos, ¿no? ujú. Y sí, esa necesidad que tenemos de construir todos esos castillos armatostes en torno a ellos me intriga. Y me lleva a lo que te contaba hace rato, fuera de cámara, sobre pues el papel en las supersticiones, ¿no? Sí, o sea, como todas las supersticiones que hay en torno a los espejos que veíamos que Ah, había que sí, cubrirlos en las tormentas, bueno, o sea, que hay supersticiones que dicen que tienes que cubrir los espejos durante las tormentas porque atraen rayos o malos eso espíritus yo en no lo las sabía, eso tormentas. sí fue un misterio. Oye, sí, Descubrimiento. o la típica de se rompe un espejo y tienes 7 años de mala suerte y no sé qué, nunca te recuperas de eso, ¿no? Y que para, de alguna manera, el antídoto es enterrar los trozos del espejo pues sí, enterrarlos, o sea, no sé si supongo que Sí. no en una maceta, sino y pues nada, o sea, como de dónde vienen esas cosas, Yo por creo qué. que esto viene de la fascinación que tenemos como humanidad, como Ujú. seres humanos insensibles e ignorantes también ante muchas cosas, viene de esta fascinación por lo invisible, ¿no? O por lo prohibido también, ¿no? O sea, como desde este ocultismo en el que se utilizan los espejos o cómo pueden ser esta representación de mundos que no, a los que no tenemos acceso, ¿no? O que más bien podría ser una posibilidad para tener acceso, ¿no? O Sí. sea, como A mí me lleva por dos caminos también, que es, uno, lo que decíamos, ¿no? El espejo como la revelación del del yo. yo y del otro. Y claro, como pensar que es ese objeto donde se está concentrando una parte de nosotros y de pronto verlo roto en esta misma línea de lo poético figurativo, pues tiene una carga, ¿no? Claro. Y por otro lado, también el hecho, bueno, ahora que mencionamos todo esto y que te decía, bueno, en lo ávidos que estamos de magia, también pienso, bueno, quizás el pensamiento mágico también es algo que necesitamos como individuos y como grupos, ¿no? No solo el pensamiento poético y el racional, etcétera, sino también necesitamos una parte que interprete las cosas como magia.
Sí, o que más que como magia, bueno, sí, o sea, que como magia y como que alguien está a cargo de, Ujú. Sí, ¿no? también supongo O eso, sea, yo creo que es como quitarnos una carga de, o sea, no sentirte puedo con menos desolado. esto, o sea, no entiendo. Yo, por ejemplo, lo veo con mi perro, ¿no? O Sí. sea, veo cómo se asusta con los truenos. Ajá. No entiende que son truenos y que no le van a hacer daño y que está lloviendo afuera y que él está en casa y que está a salvo, ¿no? Pero no lo entiende y le da miedo, ¿no? Y son cosas que nunca le lo voy a poder explicar, Sí. ¿no? Y entonces así es algo que quizá a nosotros nos parece chistoso, ¿no? Porque pues como no Sabes qué está entiende que pasando. porque Ajá. entiendes que es un trueno, pero así pasan muchas cosas con nosotros que no entendemos, o sea, que están Ujú. fuera de nuestro alcance y quizá así está bien. Y quizás una especie extraterrestre mezclando los temas Así de los es, programas pensaría como, ay, qué gracioso, le da sí, miedo que tiemble 2 días iguales en años distintos. sí, qué Entonces, tierno. ujú, Como alguna vez Mikio Kaku, que es Michio Kaku, no ajá, sé cómo se pronuncia, la verdad, perdón. ajá, Este divulgador científico a mí que me gusta mucho, en uno de sus libros habla de las dimensiones, ¿no? Ya nada más, o sea, como mencionarlo rápido. Él habla de estos universos paralelos y que no sé qué. Y una de las cosas que dice, no lo afirma obviamente, ¿no? Dice que una posibilidad de que estas ventanas del mundo paranormal puede que sean en realidad estos encuentros dentro de la física cuántica o o sea, o los universos alternos que a veces se entrelazan y entonces mm, de repente dices, hay un fallo en la Matrix, ¿no? O como lo hemos ilustrado en las redes ahora, ¿no? O como de, ay, se cayó un vaso, pero no tiene sentido, pero y quizá dice que pueden ser encuentros con las otras dimensiones, ¿no? qué idea tan inquietante. A mí me encanta. Ujú. O sea, me encanta y me da miedo, ¿no? Sí, Porque también de total. repente hay cuentas así que ves cada cosa, Ujú. pero retomando lo de los espejos, pues creo que pues está increíble lo que decías del pensamiento mágico. Como una necesidad, ¿no? Sí, De la persona. es una necesidad. Pues mientras tanto, la próxima vez que llueva, tapen sus espejos, no vaya a ser. La verdad yo no lo voy a hacer porque, pues, O no sé. mínimo no tengan espejos en su cuarto. Ok. Ahí elijan la que más les convenga. Háganos saber cuál es, Su superstición favorita en torno a los sí, espejos. o qué otra hay que no hayamos mencionado. Claro, sí, sí, eso Ujú. también está bueno. Pues hemos llegado al final de este paralelo celestes dedicado a los espejos. La Espero que dualidad y los reflejos. y las revelaciones de otras dimensiones. Espero que lo hayan disfrutado Y y pues muchas gracias por escucharnos. hasta la próxima. Recuerden dar like, comentar y compartir y escucharnos en su plataforma favorita. Hasta la próxima. Chau.